Que siga ahí, obviamente. Estén Bueno, los repudios gracias. y que sobre todo también se meta la ley, ¿no? Gracias, Adri. Me voy con Thaís para hablar. ¿Cuál era el tema de hoy? Ya me olvidé. Vamos a seguir hablando de leyes. De la ley, claro. Ayer parece que se pusieron a trabajar en el Congreso. De golpe, tarde, te digo. Me tuve que quedar hasta tarde esperando a ver ahí si entraba o no entraba. De golpe trabajaron en el Congreso el último día, y se acordaron de trabajar y entró. Hoy vi en redes algunas estadísticas de las asistencias, no eran muy buenas, ¿no? A lo largo del año, la cantidad de veces. Pero bueno, ayer hubo avances, por lo menos en algunas normativas vinculadas a lo que es mayor protección ambiental. La gran noticia fue finalmente que en la noche se sancionó la ley de cambio climático o la ley para actuar frente a cambio climático. Ya había tenido la media sanción en el Senado en julio pasado. Ayer finalmente el diputado se aprobó sin ninguna, digamos, voto negativo, lo cual es interesante de ver cómo el tema de cambio climático en realidad no tiene diferencias desde el punto de vista político, o no debiera tenerlas, ¿no? Debería ser un objetivo en común. ¿Qué implica esta ley? Sobre todo hay que tener en cuenta que la importancia es institucionalizar ciertas acciones, que eso permite que queden como políticas públicas. ¿Y para qué sirve esto? Para que si el día de mañana cambia el gobierno, no se pueda dar tan fácilmente marcha atrás con todo, sino que lo institucionaliza. Porque vos pensás que el típico caso para poner hoy, en función de cómo está el contexto internacional, si el día de mañana tenés un Bolsonaro o un Trump en el poder que no tiene una postura amigable, ¿no?, para cuidar el ambiente, puede dar marcha atrás con, por ejemplo, el gabinete actual que hay, el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está creado por decreto. Entonces, de esta manera ahora esta ley, que habla justamente de la creación de un gabinete que le da las mismas características, institucionaliza, ¿sí?, ese gabinete nacional que está creado, que el gabinete sirve para articular las acciones, ¿no?, entre los diferentes actores, principalmente entre lo que son los distintos ministerios. Después también otros datos destacados que se incluyen en la ley tienen que ver con la participación. Habla de la creación también de lo que es un consejo asesor externo, en el cual no solo participan comunidades originarias, sino también científicos, representantes del sector privado, de organizaciones ambientales, para que justamente den asesoramiento a las políticas públicas necesarias para la ley. Y también en cuanto a lo que es la participación, el hecho de que toda información vinculada con la ley tiene que ser también de acceso público, ¿no? Estamos hablando de una normativa vinculada a lo que es la protección ambiental. Una ley que es nacional, por lo tanto abarca todo el territorio argentino. Habrá que ver después cómo es la implementación, ¿no?, con políticas en cada una de las provincias. Es un avance, ¿sí?, porque hay que tener en cuenta que no es bueno, con esto se acaba el tema y ya está, terminamos la acción frente a cambio climático. Es una normativa, es un paso más. Seguramente se necesiten muchas más leyes vinculadas a lo que es acción ante cambio climático, pero sobre todo entender esto, que el hecho de que varias acciones estén institucionalizadas en una ley permite que se mantengan como políticas públicas independientemente del partido político de turno. Eso me parece, ¿no?, lo más destacado. El proyecto fue de autoría del senador Pino Solanas, junto también con la senadora Lucila Krexler, y ellos destacaron sobre todo, porque es un proyecto que lo vienen trabajando desde hace 5 años aproximadamente, pero este año tomó muy impulso gracias a la participación de los jóvenes. Y eso ayer lo destacaron. De hecho, en Twitter Pino Solanas lo subrayó, el agradecimiento a las agrupaciones que justamente en sus distintas movilizaciones acompañaron, ¿no?, el reclamo de contar con una ley de cambio climático. Así que también un ejemplo de que salir a marchar tiene sus efectos, ¿no? Tiene su impacto también en el Parlamento. Y después otra, ¿te acordás que recién hablábamos al principio del programa relacionado con sorbetes, los sorbetes de plástico? Bueno, otro de las normativas que ayer tuvo avance en la Cámara de Diputados tiene que ver con un proyecto de ley sobre prohibición de microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Son pequeñas esferas de plástico, pero cuando justamente diminutas, de menos de 5 milímetros, y lo que busca este proyecto es prohibir las que se colocan intencionalmente en productos de higiene o cosmética. El típico caso es la pasta dental, ¿viste? La que tiene las azules. Bueno, eso es microplástico.
para que se den una idea. Y si no también, ¿viste las cremas exfoliantes que justamente generan ese efecto como que parece arenoso? ¿Eso es plástico? Todo eso son microesferas de plástico. Ay, no me digas. Sí, Ay. Así que atención no me voy a con hacer eso. más en la mascarilla. Hay opciones que no usan ese tipo, pero justamente lo que busca este proyecto de ley es directamente prohibir la producción, la importación y la comercialización de artículos de cosmética y de higiene que tengan justamente intencionalmente que se le coloquen esas microperlas de plástico. Tuvo ayer la aprobación en la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar al Senado, pero lo que hay que tener en cuenta es que con este proyecto se busca reducir también la contaminación, porque vos pensás que después, cuando vos te sacás la crema, por ejemplo, ¿no? O al enjuagarte con agua, eso continúa, ¿no? Y es tan chiquito que justamente no hay filtro que lo retenga. Entonces termina después deteriorando, ¿no? Y teniendo su impacto en el ambiente. Después están los otros microplásticos que tienen que ver ya con la descomposición que puede tener, por ejemplo, una botella de plástico en la playa, ¿no? Por el sol. Esa es otra categoría de microplásticos. Pero acá se busca prohibir aquellos que se están colocando, ¿no? Intencionalmente en estos productos que usamos todos los días, como una pasta dental. Y que te digo que es bastante difícil de identificar, porque obviamente no es que cuando vos ves de qué está compuesto el producto te dicen microplástico. Tienen obviamente nombres técnicos que es difícil uno poder decir, bueno, elijo otro producto. Acá directamente van por la previsión, así que veremos cuándo después se trate el proyecto en el Senado, ¿no? ¿Qué año que tuvo el tema de las protestas ambientales? Cuando ahora ya estamos llegando a diciembre, hacerse el repaso, fue un año muy, si bien hay un montón de cosas para hacer, pero para mí fue un año muy intenso. Coincido con vos que creo que en tema de ambiente y acción climática fue el año de la juventud porque tuvo su repercusión en políticas y fue efectivamente impulsado por Greta Thunberg, la activista sueca, el que los jóvenes salieran a la calle a decirle a los líderes políticos que los estaban mirando, que querían acciones más urgentes, y no se va a quedar en este año. No, va a continuar. Me parece que este será un año como bisagra, un puntapié inicial a seguramente una lucha que va a ir creciendo. Sí, pero coincido sobre todo porque tuvo, de hecho, el hecho de que ayer se haya sancionado la ley digamos, muestra también cómo que los jóvenes lo hayan reclamado, eso también tiene su peso, ¿no? Claro, que si bien estaba la ley de góndolas, que es muy importante, la de alquileres, pero también la de cambio climático es importante que bueno, que en el día de ayer, a mí me resulta raro que trabajaron con todo, ayer le dieron y le dieron y le dieron, pero bueno, salió todo último momento.